envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y el día de hoy nos toca compartir Hechos capítulo 10, versículos 9 hasta el 23. Así que los vamos a leer de manera alternativa. Hechos capítulo 10, versículos del 9 hasta el 23. Comienza así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a realizar juntos primeramente una oración. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra especial para nosotros de escuchar, y ayúdanos a que podamos entenderla por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Solo si tu Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, podremos ser capaces de entender el mensaje que quieres darnos hoy. Guíanos, Señor, en tu poder. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 15. Leámoslo a una voz. Ya volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió. En los últimos años se ha instalado en la sociedad la idea de la necesidad de ingerir alimentos saludables. Esto se originó principalmente por estudios que asocian la aparición temprana de ciertas enfermedades con el consumo de algunos productos. Así que muchos se sintieron alarmados al analizar lo que estaban comiendo. Pero la preocupación y el desconocimiento de la gente fueron aprovechados por las compañías que desarrollaron nuevas estrategias comerciales, donde todo lo que ofrecen es más orgánico, más saludable y más caro. Por eso es que, aún así, casi nadie concuerda en lo que es realmente saludable y lo que no lo es. Porque lo que es saludable para algunos no lo es para otros. De ahí que se desatan batallas campales entre padres a la hora de enviar una vianda saludable para sus hijos al colegio. Porque un niño lleva alfajorcitos de maicena rellenos de dulce de leche, mientras que el otro
se lleva sus deliciosas galletitas caseras hechas de harina de arvejas. Yo me quedo con los alfajorcitos. Pero la tendencia a cuidar los hábitos alimenticios no es lo único que vemos en estos tiempos. También se ha vuelto un tema polémico el modo de manipular los alimentos. Si lo que vamos a comer está realmente limpio o no lo está. Particularmente, hay diferentes opiniones en cuanto al correcto lavado de los alimentos como frutas y verduras. Algunos, por ejemplo, recomiendan remojar los vegetales con unas gotitas de cloro, mientras que para otros esto es una aberración. Hay quienes usan vinagre o frotan las frutas con cenizas o harina antes de lavarlas. Otros prefieren usar algún desinfectante reconocido. ¿Quién está en lo correcto? ¿Quién tiene la razón? Difícil saberlo. Frente a lo que vivimos por estos días, no tenemos de qué escandalizarnos ante la tradición que mantenían los judíos del primer siglo. Para ellos, los alimentos aptos para comer eran solo los que Dios les había detallado en su ley. Únicamente estos podían ser considerados limpios. Además, contaban con sus propias costumbres de purificación y lavado. Desde niños eran instruidos en esto, no solo por higiene, sino también por una cuestión religiosa. Para ellos no había lugar para especulaciones, porque contaban con una ley divina que les indicaba lo que era puro y lo que no. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si Dios determinaba purificar lo que hasta el momento había sido considerado impuro? Bueno, este es el tema de la palabra de hoy. Porque lo que Dios limpia no hay quien pueda considerar inmundo. Y Él no está meramente interesado en los alimentos, sino en nuestros corazones. Si Dios nos limpia y nos vuelve puros, no hay quien pueda sostener lo contrario. Nuestro Señor misericordioso y restaurador viene hoy a declararnos limpios, no por la ley, sino por su gracia, no por el agua, sino por la sangre de Jesús, que nos purifica de toda contaminación. Amén. Como habíamos visto la semana pasada, en la ciudad de Cesarea vivía un centurión llamado Cornelio, un extranjero piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. ¿Se acuerdan? A un ángel se le había aparecido en su oración y le había dado la orden de enviar a buscar al pueblo de Jope a un desconocido. Ese desconocido era Pedro, que se hospedaba en la casa del curtidor Simón. Según las palabras del ángel, Pedro le diría al centurión lo que debía hacer. Entonces, sin cuestionamiento alguno, entendiendo que este era un indudable mensaje divino, Cornelio envió de inmediato a 2 criados y a un soldado de su confianza. Ellos tendrían que recorrer 50 kilómetros de distancia rumbo a Jope a fin de buscar al hombre indicado. Es así que, al día siguiente, mientras los enviados se acercaban a su destino, la palabra nos cuenta ahora que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Cerca del mediodía, en simultáneo con la llegada a Jope de los mensajeros de Cornelio, el apóstol subió a la terraza de la casa de Simón Curtidor y en ese lugar abierto comenzó a orar. Allí, mientras aguardaba que le terminasen de cocinar algo que comer porque tenía mucha hambre, Pedro fue envuelto por una sorprendente atmósfera. Más que una visión, él experimentó un éxtasis. Sintió como si lo arrancaran de su ambiente y lo llevaran a un nuevo lugar donde vio y oyó cosas sorprendentes. ¿Qué fue entonces lo que Pedro contempló y escuchó en medio de su éxtasis? El relato señala que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas,
era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Estando en la terraza, al aire libre, Pedro observó cómo el cielo se abría a otra dimensión, la dimensión celestial. Desde lo alto descendían animales de todo tipo, reunidos en una especie de bolsa de tela. Pero lo más impresionante para el apóstol fue lo que oyó. Una voz le ordenó: levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. A Pedro se le retorcían las tripas del hambre, pero para saciar su apetito estaba recibiendo una orden imposible de cumplir para él. No todo lo que estaba dentro de aquel lienzo era apto para su dieta religiosa. Y aquello que sí hubiera podido tomar estaba contaminado por estar en contacto con los animales que consideraba inmundos. Según la ley de Moisés, en la que Pedro fue instruido, Dios le había dado una regla a su pueblo para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Así que Pedro solo admitía alimentarse de animales puros. Por eso, ante la orden que recibía de levantarse, matar y comer, él respondió: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda es comido jamás. El apóstol, conforme a sus convicciones religiosas aprendidas, nunca había probado nada que fuese profano o impuro. Así que Pedro se rehusó tajantemente a cumplir lo que se le decía. La ley estaba tan arraigada en él, su religiosidad estaba tan impregnada en su corazón, tan enraizada en su corazón, que esto le impedía obedecer, por más que fuese Dios mismo el que le enviaba el mensaje. Debido a esto, el Señor lo reprendió, diciéndole: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquel grupo de animales que Pedro veía descendía de la presencia de Dios, bajaba desde lo alto. ¿Cómo podía pensar Pedro que esto fuese inmundo si venía de la presencia de Dios? Aún así, Pedro no se convencía y el debate se extendió y se repitió por 3 veces. 3 veces. 3 veces Pedro se negó categóricamente a matar y comer, por más que tenía más hambre que un ratón de ferretería. Y 3 veces escuchó que se le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 3 veces se le dijo lo mismo, por su corazón cerrado y obstinado. Recién entonces aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces se le dijo lo mismo y Pedro se negó. Porque aún más innegociable que el acatamiento de Pedro a la ley es el carácter irrevocable del Señor. Ese Señor que recalca una y otra vez que lo que Él limpió, nadie puede llamarlo común o profano. Si Dios te limpió, nadie puede llamarte común. Los extranjeros eran considerados por los judíos profanos e inmundos. Pero el Señor quería ampliar la perspectiva de Pedro para que él lograse apreciar su plan eterno de salvación y abarcase a las almas del mundo entero. Porque la salvación no estaba dirigida exclusivamente a un pueblo específico, sino a todas las naciones. Lo que Dios limpió, nadie puede llamarlo jamás común. Al que el Señor limpia, nadie jamás podrá llamarlo inmundo. ¿Y de qué forma es que Él limpia lo que antes fue considerado impuro? No con agua, no con jabón, no con desinfectantes, sino con la sangre de Jesucristo su Hijo. Amén.
Por medio de su sangre, Dios barre con nuestros pecados a partir de un sincero arrepentimiento. El Padre Celestial nos llama a su presencia y nos dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios limpió, nadie puede llamarlo común. El Padre Celestial nos limpia por medio del sacrificio de su Hijo, que tomó nuestro lugar en el castigo que nosotros merecíamos, para pagar nuestra deuda, para llevarnos a la vida eterna, para purificarnos de toda contaminación. Juan nos asegura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios limpió, nadie jamás podrá llamar común. Pero para Pedro, esto no era tan sencillo de aceptar, por la ideología con que fue inculcado, por su persistente tradicionalismo religioso. Así de fuerte es el dominio de la religiosidad sobre nuestra vida. Nos atrapa y encasilla bajo un marco de restricciones al que nos vemos obligados a obedecer, a respetar, para no caer en transgresión y en culpa. Muchos siguen a ciegas lo que la religión les dicta, por más que Dios esté pregonando otra cosa. Como Pedro, se sienten descolocados cuando el Señor desbarata sus preceptos humanos y se rehúsan a abandonar sus conceptos religiosos. Entonces, se ven en el dilema de seguir la convicción religiosa que sostuvieron hasta el momento o al Señor. Dios quiere ampliar nuestra perspectiva, no para que nos volvamos condescendientes con el pecado, sino para que observemos su especial amor y misericordia que está llamando a todas las almas a la salvación en Cristo. Dios está invitándonos a ser revestidos de su pureza. Quiere limpiarnos por extendernos su perdón. Dios es más que la ley. Dios es más que la religión. Y lo que Él limpió, jamás nadie podrá considerarlo común. Amén. En una ocasión, refiriéndose a los alimentos que impurifican al hombre, Jesús les había dicho a sus discípulos: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Pedro había escuchado esta enseñanza, pero aún no podía desprenderse de sus antiguos hábitos tradicionales. Aún no había podido romper con su religiosidad para rendirse por completo a la guía del Señor. Por eso se sentía perplejo luego de experimentar aquel éxtasis. Mientras Pedro pensaba en el significado de su visión, los enviados por Cornelio llegaron hasta la casa donde él estaba. Entonces, ellos preguntaron si allí se encontraba un tal Simón Pedro. En ese momento, al apóstol le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Nuevamente, Dios intervino en este maravilloso acontecimiento. Ya había enviado a un ángel a visitar a Cornelio y asimismo había envuelto a Pedro en un asombroso éxtasis. Ahora, a través de su Espíritu Santo, lejos de darle una explicación razonable a su visión, el Señor buscó convencer al apóstol de recibir a los visitantes y trató de convencerlo a que se dirigiese junto con ellos a un hogar de gentiles. Dios le hizo ver a Pedro que él mismo había suscitado la venida de aquellos 3 enviados. Ningún hombre los había traído ante él. El Señor los había conducido hasta allí, porque tenía un propósito glorioso que Pedro aún desconocía. Dios perseguía un profundo e incontenible deseo. En Cristo quería abolir la barrera
entre lo puro y lo impuro. Y Pedro comenzó a entenderlo desde el momento en que escuchó el mensaje de los que venían a buscarlo. Ellos le informaron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Un extranjero que debía estar excluido de toda bendición por su condición de impureza, había sido visitado por un ángel del Señor. Ese pagano era un varón noble y piadoso, a diferencia de lo que enseñaban los religiosos del judaísmo acerca de los gentiles. Cornelio era un hombre justo y temeroso de Dios, con un buen testimonio de los judíos, aún sin ser uno de ellos. Así que, por más que otros lo hubieran calificado de hombre común e inmundo, Dios no había considerado a Cornelio así. Por este motivo, ante tal situación, recordando la visión que el Señor le había dado, Pedro hospedó a aquellos visitantes y al día siguiente emprendió el viaje con ellos rumbo a Cesarea. Pero no fue a ese lugar solo, sino que algunos hermanos de Jope también lo acompañaron. De esta forma, Dios estaba entrenando a Pedro para que él aprendiese a oír y a obedecer la voz del Espíritu Santo antes que la voz de la ley, la tradición y la religiosidad. Lo que Dios limpió, nadie puede llamarlo común, pero esto solo puede ser entendido como resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón. Porque como prometió Jesús, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo rompe con toda religiosidad arraigada en nosotros. El Espíritu Santo nos abraza con su presencia y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a reconocer nuestra impureza a causa de nuestro pecado. Pero asimismo nos presenta el camino de la salvación por medio del perdón de Jesús, que nos purifica con su sangre y nos vuelve justos. Además, nos libra de la condenación y nos escolta en el camino hacia la vida eterna. Como Pedro, nosotros también necesitamos entrenar nuestros oídos para escuchar más la voz del Espíritu Santo. Escuchar más la voz del Espíritu Santo que a las voces del mundo, y particularmente que a la empecinada voz de la religiosidad, que nos impide experimentar las maravillosas proezas a las que el Señor nos está llamando. Porque muchas veces nuestro pensamiento religioso fijo va por delante de lo que Dios quiere comunicarnos y genera interferencias. Pero debemos prestar atención. Debemos prestar atención a obedecer ante todo a nuestro Señor. Estemos entonces atentos a negarnos a nosotros mismos y a seguir lo que el Señor nos dice, antes que a una convicción meramente religiosa. Hoy somos libres. Ya somos libres de la ley y de toda antigua restricción que nos impedía tomar lo que había sido considerado inmundo. En Cristo tenemos el verdadero alimento que sacia para vida eterna, el alimento más saludable y puro. Jesús nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Los cielos se abren en este día ante nosotros, y el Espíritu Santo viene a nuestro encuentro para hacernos libres de todo concepto que nos encierra y nos impide ver con los ojos del Señor. Dios quiere limpiarnos primeramente a nosotros, otorgándonos su perdón y lavándonos en la sangre de Jesús. Nuestro Padre Celestial quiere desempañar los cristales de nuestros anteojos para que podamos ver el amplio campo al que nos llama
a llevar su evangelio. Que no nos gane el legalismo, que no nos gane la inerte religiosidad. Sirvamos y sigamos al Dios vivo. Levantémonos y salgamos a quienes otros consideran impuros para anunciarles salvación en Jesucristo. Lo que Dios limpió, nadie lo llame común. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber venido a purificar nuestros corazones, limpiándonos de toda maldad, a través del perdón que obtenemos, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, habiendo sido inmundos, habiendo estado contaminados en medio de la perversidad del mundo, tú nos llamas a una nueva vida por el perdón que nos traes en Jesús. Señor, hoy los cielos se abren y tu Espíritu viene a nosotros para darnos una nueva identidad y para llevarnos hacia una nueva misión. Ayúdanos a poder ser instrumentos también de tu bendición para comunicar a aquellos que hoy viven siendo considerados inmundos el mensaje de la vida eterna en el perdón que Jesús viene a darnos en su sangre. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por no considerarnos comunes, sino habernos dado la identidad de ser tus hijos. Te damos gracias por todo y pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Envíame a mí y por